לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו. Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre, esta sección con Alejandro Rubinstein, generalmente desde México, pero que hoy nos atiende desde Israel. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, hemos empezado hace 2 semanas a hablar de una serie de nombres que derivan de los profetas de Israel. Hablamos entonces de Samuel. Y hoy nos toca hablar de uno bastante menos popular, digamos, ¿no? Como es Obadía. Efectivamente, Jorge. En esta ocasión continuamos, como ya lo hemos dicho, presentando a los profetas acorde al orden histórico en que sus libros fueron escritos. Así pues, toca el turno hoy a Obadía, quien fue uno de los 12 profetas menores. De hecho, el cuarto en el orden histórico y cuya obra fue escrita entre los años 848 y 841 antes de la Era Común. La particularidad más importante que habría que destacar en esta obra es que se trata de la más reducida en su extensión, ya que solo consta de un capítulo y este a su vez se conforma con apenas 21 versículos. Referente a este nombre, es pertinente citar 13 ocurrencias en las que aparecen los libros del Tanaj. En Melahim primero, en Reyes 1, en el capítulo 18, versículo 3, se da cuenta de un personaje del siglo VIII antes de la Era Común, bajo la fórmula nominativa a la que dedicamos este programa. Pues bien, este Obadía era el gobernador del Palacio Real en los tiempos del rey Ahab de Israel, y que arriesgó su vida al esconder en 2 cuevas a un centenar de profetas de aquella época. Les proveyó de agua y comida, protegiéndoles de la rabia sanguinaria de la reina Jezebel. La segunda referencia es la del profeta Obadía, de quien se relata en su libro su profecía en contra de los edomitas, quienes se resistieron a responder en contra de los invasores de Jerusalén. Y en cambio, se alegraron del hecho, apoderándose del botín de guerra resultante al auxiliar a los invasores. Es en el libro de Ezra, en el capítulo 8, versículo 9, donde se relata sobre Obadía, el hijo de Yehiel, quien llegó a la tierra de Israel desde Babilonia, precisamente con Ezra, trayendo consigo a 218 hombres de su tribu. También Obadía aparece en el libro de Nehemías, o Nehemías en hebreo, en el capítulo 10, en el versículo 6, con quien firma un acuerdo para separarse de los extranjeros que moraban a Israel, a efecto de casarse con personas ajenas a la religión judía. Y por otro lado, para ofrecer a cada primogénito al servicio de Dios. En el mismo libro, más adelante en el capítulo 12, en el versículo 25, vuelve a aparecer este nombre, pero como un portero en la época de Nehemías. En Divrei Yamim, en el libro 1, esto es en el libro de las Crónicas, en el capítulo 3, versículo 21, se anuncia a un Obadía como descendiente de Zerubabel. Es en este mismo libro, pero en el capítulo 7, versículo 3, en donde se ubica a otro Obadía, hijo de Israjía y descendiente de Tolá, quien en conjunto con sus hermanos Mijael, Ishía y Joel, coparticipaban en el liderazgo de la tribu de Isasjar. Más adelante, en el mismo libro, pero en el capítulo 8, versículo 38, se vuelve a acuñar el nombre de Obadía como uno de los 6 hijos de Azel, hijo de Eleazar, de la tribu de Benjamín, por lo que era un del rey Saúl. Sus hermanos fueron Azricam, Ismael, Sheariah, Bojerú y Hanán. Por otro lado, en la misma obra, pero en el capítulo 9, versículo 16, se reconoce en Obadía al hijo de Shemayá como a uno de los primeros levitas a retornar a la tierra de Yehudá,
como resultado del exilio babilónico. Obadiah el Gadita, o el miembro de la tribu de Gad, también formó parte del grupo que acompañaba al rey David para resguardarlo de la persecución que en su contra erigía el rey Saúl, tal como lo establece el mismo libro de las Crónicas en su primer tomo, capítulo 12, versículo 10. También, durante el reinado del rey David, se establece como Obadiah al padre de Ishmayá, el líder de la tribu de Zebulún, en el ya múltiplemente citado libro de las Crónicas, en el versículo 19 del capítulo 27. Ya en el segundo tomo de esta obra genealógica, en el capítulo 17, en el versículo 7, aparece Obadiah, pero como un oficial en la corte del rey de Josafat, quien lo envía durante su tercer año de reinado en conjunto con un grupo de oficiales, tanto levitas como coanitas, a efecto de enseñar a la población los dictados divinos en las ciudades de Yehudá. La 13ª y final referencia se da en esta misma obra, en el capítulo 34, en el versículo 12, en donde se comenta que Obadiah, el descendiente del levita Merarí, era uno de los 4 supervisores de las reparaciones al primer templo en los tiempos del rey Yoshía, en el siglo VII antes de la era común. En cualquier sentido, Obadiah es un nombre que significa servidor de Dios y cuyo valor gemátrico en hebreo es 91, ya que Ain vale 70, Bet vale 2, Dalet vale 4, Yod vale 10 y Hei vale 5. Indudablemente, al contener el nombre divino, se trata de un nombre teofórico por la presencia de la partícula IA como sufijo de este apelativo. En cuanto a los elementos de la naturaleza, este nombre es muy terreno, pues la Ain representa tierra, al igual que la Bet, mientras que la Dalet es fuego, Yod es tierra y Hei nuevamente aparece como el elemento del fuego. Esto indica que el servicio a Dios es realizado en este mundo y de manera muy directa, claramente material. Su ya citada numerología igual a 91 se le puede asociar con vocablos o frases como Betuf Livam, o sea, con su gran corazón, con su buen corazón. El vocablo más conocido en todos los idiomas, Amén, que ha sido traducido como así sea, también tiene el valor de 91. Avinu Atov, esto es, nuestro Padre el bueno, y Aleviim, que ya hemos visto que hay muchos levitas con el nombre de Obadiah. Bueno, pues el vocablo Aleviim se refiere a los levitas, y todos estos vocablos, ya sea en conjunto o de manera separada, tienen el valor de 91. Durante la Edad Media, este era un nombre muy empleado en Italia y en Bizancio, mientras que en su mayor frecuencia la podríamos localizar en el Medio Oriente. Entre sus variantes se encuentra Obadiah, Ovadie, Ofadie y Ofatie, al mismo tiempo que sus derivados son Ovadi, Ovedl, Vadie y Vatke, sin dejar a un lado Ofadie, Ofedl, Ofendl, Ofedlin, Ofendlin y Ofendlein. Todas estas formas, claro, se asientan en el mapa ashkenazí de la Europa Central. En cuanto a cómo es percibido este nombre, es muy interesante poder saber cuáles han sido las opiniones del público respecto a cómo es recibida la sola nominación de una persona así. Y de hecho, de las gentes que han sido encuestadas, consideran un 64% al nombre Obadiah como un buen nombre. Naturalmente, un nombre muy masculino, el 98% así lo indica. Un nombre clásico, por cuanto que el 84% apoya esta idea. Maduro, ya que el 77% lo indica, al igual que en el mismo porcentaje, por decir que es un hombre muy formal, pero también de las clases altas. Poco urbano,
es visto por cuanto que es el 25% de la gente que así lo vislumbra, y un hombre muy completo, muy entero, lo ven un 68%. Fuerte es visto por un 73% de la población y refinado por un 70%. Extraño, indudablemente, toda vez de que la votación da un 95%. Y simple, no, porque es complejo realmente, ya que el 64% así lo percibe. Serio es un 66% y algo más allá de lo normal en cuanto al nivel de intelectualidad, lo consideran como muy intelectual a este nombre. De cualquier suerte, hay nombres relacionados, como en el griego bíblico, el nombre Abdiú. En el español lo conocemos gracias a la connotación bíblica latina Abdías, y también en el árabe lo conocemos bajo el contexto del vocablo Abdallah, que son todos nombres que hablan del servicio a Dios, con las diferencias y las connotaciones lingüísticas de cada uno de los idiomas. Sea como sea, no hay personajes famosos que hayan portado o porten este nombre fuera de los ya citados en la Biblia. Sin embargo, es de destacar que entre el pueblo de Israel sigue siendo empleado por los judíos orientales, y cuando se le utiliza como nombre familiar o apellido, se le ubica precisamente entre los judíos sefardíes. ¿Qué te parece, Jorge? Pues muy interesante como siempre, y seguiremos en la línea de hablar de los diferentes profetas y de sus nombres y tal como han trascendido, pero eso será ya a partir de dentro de 2 semanas. Hasta entonces, muchas gracias, Alejandro Rubinstein, y volveremos a conectar. Claro que sí. Un abrazo a todos.